Bueno, entonces aquí nos encontramos con Esteban Salazar. ¿Cómo estás? Hola Valentina, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Hola Simón. Hola, ¿cómo estás? Bien, Muy gracias. bien, gracias. Bueno, ahora, queremos empezar, pues si se puede, cuéntanos un poco quién eres, qué estudiaste. O sea, danos un poco, cuéntanos de ti. Claro, yo soy Esteban Salazar, como lo mencionaste. Soy colombiano, soy músico. En este momento me dedico al canto lírico. Estudié música en Medellín con énfasis en canto. Estudié una maestría también en lo mismo en Estados Unidos. Empecé desde muy pequeño tocando instrumentos musicales de viento, toqué clarinete, toqué percusión. Eh, Me gusta mucho la teoría de la música. He sido profesor pues de música también en varias áreas, en canto, en teoría de la música, incluso en piano. Eh, y bueno, y ahora estoy en los Estados Unidos, me dedico también a la música. Gracias. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué te llevó a estudiar música? ¿Cómo crees que eso ha influido en tu vida personal y profesional? Creo que creo que la influencia más grande fue de parte de mi familia, ¿sí? Yo nací pues como en un entorno muy musical donde tíos, tías, primos, primas, todo el tiempo estaban cantando, todo el tiempo estaban escuchando música. Tengo unos primos que tocan instrumentos, entonces crecí como en ese entorno. Entonces pienso que eso tuvo muchísimo que ver, o por lo menos en bastante grado, en el hecho de que yo me inclinara hacia la música. Y desde que estaba muy pequeño, 8 o 9 años, mis papás me iniciaron en un proceso de banda sinfónica y a partir de ese momento que empecé a tocar clarinete, creo que ya fue toda una línea y un enfoque y supe que era lo que quería hacer por el resto de la vida. Eh, vale, pasando a la siguiente pregunta, gracias. Tenemos, ¿cuál es tu género musical favorito y por qué crees que resuena tanto contigo? Ok, bueno, esto es una pregunta que yo nunca he tenido una respuesta concreta, pero Eh, pues como estudié música, digamos que me gusta muchísimo la música clásica, me gusta muchísimo la ópera, pero pues no estoy como 100% inclinado a ello, porque también me gusta escuchar géneros que en música pues llamamos populares, ¿sí? Como salsa, merengue, pues música folclórica. Entonces, yo no creo que tenga un género favorito. Todo depende mucho de la pieza como tal que esté escuchando, del género, también del estado de ánimo, del día. Creo que esas cosas pues, psicológicas influyen mucho al momento de uno hacer un juicio al respecto. Como me he sentado ratos a escuchar bambucos y pasillos y me encantan, hay otros ratos que me siento a escuchar salsa, otros momentos en que solamente me dedico a escuchar música clásica y ópera. Entonces disfruto más la música en ese sentido, como en el momento y Sí. analizándola y escuchándola. Pero Y teniendo eso bueno, en cuenta un poco, ay, perdón, teniendo eso tranquila. en cuenta un poco, ¿tú crees que habría como alguna forma objetiva de valorar ese conocimiento musical? O sea, ¿alguna forma objetiva de valorar la música? ¿O crees que todo es muy subjetivo? ¿De valorarla, como en qué sentido? eh, ¿Puedo decir algo? Sí. Es que creo que Vale lo está enfocando mucho en que hoy en día se tiende a valorar un tipo de música más que otro. Tú dices que eres de Medellín, por ejemplo, entonces tú debes conocer toda esta ola nueva que hay respecto al reggaetón y cómo es muy aceptada socialmente, pero como mucha gente también no comparte la idea de que el reggaetón es música, entonces ¿tú hasta qué punto consideras que es música y que no? ¿A qué se le puede atribuir música? Ok, bueno, esto también es una pregunta. La pregunta como tal creo que es un poco subjetiva, pero la respuesta puede ser más objetiva. ¿A qué me refiero? A que
Digamos, cuando yo pasé por la universidad, había un profesor que nos decía, es que no hay música buena, hay música mala, hay música que está más elaborada que otra, ¿sí? Entonces, eh, digamos que basados en eso, hay música que está, digamos, es mucho más compleja que otra desde el punto de vista, pues, como intelectual, artístico, eh, y también dependiendo de lo que se considere música. Si uno busca, si haces una búsqueda de lo que significa la música, va a haber muchas definiciones, ¿sí? Unos dicen que simplemente cualquier objeto que emita una vibración sonora ya está produciendo música, ¿sí? O sea, el simple hecho de tocar una puerta ya estás haciendo música. Eso puede ser una concepción. Otra concepción de la música puede ser, digamos, sonidos o frecuencias organizadas. Ya cuando uno organiza esas frecuencias, pues ya va teniendo un valor más artístico, ¿cierto? Entonces, si uno lo va a valorar desde el punto, perdón, estoy ahí Tranquilo. todavía Sí, 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 sí. en el celular y me entra la llamada. Si uno lo valora desde el punto como de la física, de la producción de sonido, pues digamos que cualquier cosa que uno escucha puede considerarse música. Y ese valor, pues ya se lo atribuye el, el oyente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sonidos organizados, cuando yo empiezo a hablar de acordes, cuando empiezo a hablar de ritmos, cuando empiezo a hablar de compases, ya hay ciertos niveles de objetividad en cuanto a cómo valorar una pieza de arte eh, una obra completa, como puede ser una ópera o el scoring de una película o simplemente de una canción. Entonces, creo que es dependiendo de lo que entiendas por música, pero lógicamente sí hay una complejidad en unos géneros más que en otros. Gracias. Ah, va. Sí. Bueno, ¿quieres hacer otra pregunta, Simón? O... No, dale, dale, tranqui. Ok. Em, bueno, yo te quería preguntar más o menos si crees que la música juega algún papel en el desarrollo emocional de las personas. Demasiado, pues fundamental. Eh, Creo que juega un papel demasiado importante y aquí ya se mete uno pues como a los, no a los prejuicios, pero como a los... ¡Ey! Vale. eh, Sí, ¿Me escuchan ahí? sí, 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 perdón, disculpa. Tranque, tranque. Entonces yo sí creo que hay, y esto es una visión personal, pues hay personas que escuchan determinado género, determinado tipo de música y son diferentes a las personas que escuchan, digamos, otro tipo de género. Entonces, creo que tiene una influencia eh, tanto emocional como, como intelectual también, ¿sí? O sea, sin el ánimo como de discriminar en ese sentido, pero creo que sí tiene muchísima influencia en el desarrollo emocional de las personas. De hecho hay una teoría, perdón, No sigue. sí, quiero hablar. De hecho hay una teoría que se estudia mucho en música que se llama la teoría del ethos. Lo que quiere decir que, bueno, en la antigüedad ponían determinado tipo de música o modo en una escala o ritmo para influir en el comportamiento de una persona, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que ponían determinado modo para una persona que estaba melancólica, para de pronto sacarla de esa melancolía, ¿cierto? Y eso lo podemos traducir hoy en día, que si uno está triste, uno pone pues música feliz como para uno salirse de eso y ayuda, ¿cierto? En aquella época le ponían un modo determinado a un borracho que se había tomado más botellas de vino para de pronto sacarlo de esa. Era un poco más supersticioso también, pero desde la antigüedad ha tenido una influencia. A las, por ejemplo, las bandas de marcha, las bandas militares, tiene también un contexto histórico donde la música influencia mucho como en el carácter que se necesita para ir a la guerra, por ejemplo. Entonces, totalmente que la música tiene una influencia emocional.
Vale, y tú nos decías que habías pasado por varios géneros a lo largo de tu carrera. Dentro de todos estos géneros que has abarcado, ¿algunas te has permitido la producción musical por ti mismo? O sea, como crear algo desde nada. Sí, yo he escrito algunas cosas pues que nunca las he publicado, pero de hecho a veces me levanto y tengo una melodía en la cabeza, entonces la escribo en una hojita o escribo, digamos, una composición para determinado formato, si es para varios instrumentos o si es solamente para las voces. También como por encargo lo he podido hacer, entonces sí, sí he tenido la oportunidad de hacerlo. No, ¿Y no, qué, no público, pero sí lo ok. he. ¿Y qué es lo que te lleva a no publicar? ¿Porque es algo de carácter personal o no, no sé, qué es lo que no te lleva como a hacerlo de dominio público, si se puede decir de alguna forma? Bueno, lo último que escribí, que fue una composición pues como para formato de piano y voz, pues yo estoy en los Estados Unidos en este momento, ¿sí? Ujú. Entonces requiere como unos pasos que a veces los considero un poco como burocráticos, entonces es más bien como el proceso, todo el proceso que lleva, que de pronto me da un poco de pereza, pues como honestamente, pero Ajá, claro, entiendo. no es que no los quiera publicar, sino que eso de pronto me ha frenado un poquito, como todos los procesos que lleve. Ok, bueno, y alguien que quisiera estudiar música, ¿qué consejo le darías? Es que justo no está el que quiere estudiar música, Y no, pero faltó nuestro compañero que sí está, bueno, sí, pues él estudia en un pero conservatorio aparte, o sea, en el colegio estudia aparte en un conservatorio y toca piano y batería. Ujú. Y pues él manda esta pregunta, pues justo tuvo una cirugía, como qué consejo le quisieras dar. Él va a estudiar en la Javeriana Música, de hecho ya pasó, entonces pues está muy entusiasmado. A él le asusta que, por ejemplo, la carrera de medicina y música compartan la misma cantidad de semestres, entonces dice que sí es complicado o que cómo es la salida laboral, que pues está como muy emocionado, entonces quiere saber como tu perspectiva más que todo. Claro. Hay una razón por la cual la carrera de música es larga y es porque uno nunca termina de estudiarla, ¿cierto? Eh, Porque si uno deja de practicar, un mes, 2 meses, se pierde muchísimo, sobre todo la habilidad física que uno tiene de tocar un instrumento, ¿cierto? Eh, la música no es solamente la ejecución de un instrumento, sino que abarca muchas cosas para la interpretación, por ejemplo. Entonces, en la música hay que tener en cuenta la historia, cómo, cómo empezó la música a crearse, cómo empezó el ser humano como a disfrutar de cierto modo de esa música, cuáles han sido los contextos históricos y los géneros durante la historia que nos han traído hasta donde estamos ahora, por qué hoy en día se componen estos tipos de música, sí, como es, pues parte del estudio de la música es entender como el contexto histórico durante eh, los milenios, los siglos anteriores y las condiciones pues presentes, ¿cierto? Con la música electrónica. Otra parte tiene que ver con la filosofía de la música, lo que se considera música. Eh, También se ve una parte de la historia de la música en América Latina. Hay unas materias, por ejemplo, armonía, contrapunto, porque debes tener en cuenta cómo analizar cierto tipo de música, entrenamiento auditivo, cómo escuchar, cómo transcribir algo. Entonces, no se reduce solamente a la ejecución del instrumento, sino que es toda una parte teórica e histórica que hay que tener bien desarrollada. Eso eh, con respecto, con respecto a lo de la longitud pues, de la carrera. De hecho, en muchas universidades antes de empezar la carrera de música, hay personas que tienen que hacer 2 o 3 o 4 nivelatorios, ¿sí? Porque cuando empiezas el primer semestre necesitas unas bases, ¿sí? Necesitas saber entonar, necesitas saber qué es una escala, necesitas saber cómo transcribir algo pequeño. Entonces,
es, puede ser más larga de 5 años o de 6 años para uno adquirir esos conocimientos básicos. En cuanto al campo laboral, eso depende mucho, ¿sí? Eso depende mucho el país, depende mucho el género, depende mucho del instrumento, depende mucho qué tan dedicado sea. Pues la verdad es que la música es un medio muy competido, ¿sí? Hay muchos músicos, hay músicos muy buenos. Entonces, el consejo mayor que yo le doy es que se entregue totalmente a la música. La música es algo que puede, a mí por ejemplo, me ha acompañado toda la vida y me ha dado las mayores alegrías y me ha dado la oportunidad de conocer gente muy buena, lugares muy bonitos. Entonces, si uno abraza como lo que le gusta, en este caso el arte de hacer música, muy probablemente le va a ir muy bien, porque todo eso desencadena que vayas a invertir varias horas en tu instrumento, en el estudio de la teoría. Entonces, todo esto hace que seas muy buen músico y que puedas tener un buen espacio en el ámbito laboral. Vale, muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, yo tenía como unas últimas preguntas. La Ujú, primera es que teniendo en cuenta que a veces estudiar música, como tú leíste, pues es algo complejo, ¿cierto? Porque tiene como muchos matices, por decirlo así. ujú. ¿Alguna vez has enfrentado algún desafío al intentar comunicar estos conceptos musicales tan complejos o se te facilita? Porque has dicho que has enseñado, por ejemplo. ¿Tú crees que es difícil? Sí, uno aprende mientras enseña, ¿sí? Yo me he dado cuenta de que en la enseñanza a medida que uno va enseñando, creo que uno va tomando experiencia en saber comunicar las cosas, porque sí he enfrentado muchos desafíos, porque para mí, por ejemplo, es fácil decir, esta escala tiene que ser en secuencia, no me importa si tienes que llamar si doble bemol a algo que tú ves como un la. Entonces, la, hay que saber cómo comunicarle algo como este concepto al estudiante, ¿sí? Porque el estudiante puede ver las cosas de una manera, eh, digamos, muy visual, sin que suene redundante, en un instrumento, pero teóricamente se contradice, ¿cierto? Entonces, eh, sí hay ciertos desafíos al momento de transmitir, digamos, esos conocimientos a un estudiante, sobre todo para que él logre entender de una manera completa por qué está haciendo eso, ¿cierto? Entonces, vuelvo a lo mismo, no es igual, pues normalmente cuando uno está enseñando teoría musical a un estudiante, ese estudiante ya toca un instrumento o quiere tocar algún instrumento y todo lo quiere traducir a su instrumento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si yo hago un acorde de do mayor aquí, por qué teóricamente lo tengo que llamar de otra manera? Es un desafío y se requiere mucho cuidado al momento de transmitir digamos, esa teoría al estudiante. Gracias. Y la última antes de irnos es, ¿qué te mantiene motivado o sea, en este camino de la música? Bueno, es, pues son muchas cosas. Una, como les contaba hace un rato, es que pues la experiencia personal que uno tiene con la música, esto lo hablo pues desde mi punto de vista personal. La experiencia es muy, muy satisfactoria, ¿sí? Porque uno cuando es artista y ustedes probablemente, yo sé que tú, Valen, pues también eres muy cercana a la música. Simón, no sé Sí, si también eres... bastante. No, pues sí, ya puedo ver allá atrás. Cuando uno escucha, cuando uno tiene la experiencia de escuchar un poquito más allá de lo que el oyente que no está pues tan relacionado con el arte es una experiencia muy satisfactoria, ¿cierto? Como suena en la cabeza, cómo yo puedo producir esa música. Entonces, por ese lado me mantiene motivado lo que yo puedo transmitirle a otras personas, ¿sí? En mi caso, por medio del canto y
y el piano me mantiene motivado cuando puedo causar como una sensación buena en la persona que me está escuchando. ¿Sí? Me mantiene motivado también el hecho de conocer lugares por medio de la música, y de conocer personas pues por medio de la música, pero sobre todo esa experiencia personal que uno tiene con la música. Muchas Vale, gracias. muchas gracias por la entrevista y pues por dedicarnos este tiempo. A ustedes por elegirme para la entrevista. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Eh, Si quieres ya para de grabar. ¿Qué? Si quieres ya para de grabar. Sí, ya. Yo.